La primera transparencia que pongo a mis alumnos siempre es esta. Pues no sé si alguno de aquí habéis estudiado periodismo o ciencias de la comunicación o algo similar. ¿Hay alguien que haya estudiado algo de ese tipo? Bueno, pues las personas que estudian periodismo, la primera cosa que les cuentan es este esquema. Es, de alguna forma, el esquema de McLuhan, que fue el gran diseñador de la comunicación de masas, planteó. ¿Qué quiere decir esto? Pues de alguna forma que si yo quiero diseñar un programa, tengo que tener algunas cosas claras. Primero, tengo que tener claro cuál es el objetivo. O antes, en un programa de comunicación hay un emisor y hay un receptor. Hay una entidad o una persona que en nombre de una entidad está dirigiendo unos mensajes. Y hay unos destinatarios que son los que lo reciben. Si queremos trabajar en educación y comunicación, eso lo tenemos que tener claro. Que va a haber una entidad que nos va a contratar como educadores para diseñar un programa y emitir unos mensajes, y que esos mensajes van a llegar a unos destinatarios. Es decir, esta parte yo creo que es clara y es sencilla. Ahora bien, una primera cosa importante, la institución que nos contrata tiene las ideas claras de qué es lo que quiere conseguir. Os puedo decir que en el 90% de los casos no. Es decir, que la institución cuando nos contrata en muchas ocasiones no tiene ideas vagas, genéricas de lo que quiere hacer, pero no tiene las ideas claras. Por eso, el educador ambiental sí las tenemos que tener claras, porque son los que tenemos que de alguna forma orientar o focalizar los objetivos para que la institución de alguna forma aclarárselos a la institución para que la institución apoye lo que nosotros queremos realizar. Entonces, cuanto más claros sean los objetivos, la institución va a apoyar con más claridad y nosotros vamos a tener también mucho mejor definido el camino que vamos a andar. Si los objetivos no son claros, vamos a encontrar muchos problemas, o bien con la institución o bien con los destinatarios. Los objetivos además van a ser muy importantes para una cosa que veremos mañana, que es la evaluación. Si queremos medir el éxito que ha tenido nuestro programa de educación ambiental, tenemos que tener claro cuáles son los objetivos. Un programa sin objetivos no puede ser evaluado, pues no sabemos qué vamos a evaluar. Si yo tengo un objetivo, puedo evaluar si he conseguido ese objetivo. Si no tengo objetivos, puedo evaluar cualquier cosa, pero me es igual, porque no sé si he conseguido lo que me pretendía, porque no lo tenía definido previamente. Entonces, importantísimo, cuando yo voy a diseñar un programa, tener claro los objetivos que me voy a plantear con ese programa. Los mensajes, también hablaremos más. Los mensajes normalmente no van a ser muy complicados. Quizá sí que han evolucionado en el tiempo. Antes los mensajes eran muy genéricos. Hay que salvar los bosques, hay que salvar las ballenas, hay que ahorrar energía. Es decir, que eran mensajes que todo el mundo estaba de acuerdo con ellos. ¿Quién no iba a estar en desacuerdo con esos mensajes? O sea, eran obvios. Entonces, era hacer mensajes o emitir mensajes que no tenían ningún valor, porque ya todo el mundo estaba de acuerdo antes de que los emitiéramos. Lo importante es emitir mensajes que impliquen cambios a las personas a las cuales nos dirigimos. Es decir, si nosotros queremos decir que hay que conservar los bosques, tenemos que decir cómo que hay que conservar los bosques. Si vamos a familias, pues que tendremos que decirle que tienen que comprar madera certificados de bosques que han sido gestionados de una forma sustentable. Eso es una idea muy concreta. Y eso ya mucha gente no va a estar dispuesta. ¿Por qué? Porque probablemente esa madera cueste un poquito más. Pero si nuestros mensajes no son claros y no son concretos, la gente le va a decir que está de acuerdo. Bueno, que se protejan los bosques, que otro proteja los bosques. ¿Yo cómo voy a implicar? Si no identificamos cómo lo podemos hacer, hay grupos ecologistas que presionan a grandes empresas para que todos los muebles que venden en sus centros comerciales sean de manera sostenible. Bueno, ahí viene la tercera parte. Según el destinatario, vamos a marcar la forma que queremos de intervenir. No es lo mismo si queremos intervenir con familias o si queremos intervenir en centros comerciales.
el destinatario, o con población rural. Los destinatarios son distintos. Igual que si queremos trabajar con niños o queremos trabajar con adultos. Cada destinatario, aunque los objetivos sean los mismos y el mensaje sea el mismo, los destinatarios son muy diferentes y cada destinatario va a requerir de que nosotros diseñemos un programa, el qué, cuándo y dónde del programa, qué técnica vamos a utilizar, en qué medios y en qué lugares vamos a realizar el programa. No sé, si yo quiero trabajar con cazadores, nunca se me le ocurriría traerles a darles una charla aquí en un sitio, en una silla sentada, pues no me van a aguantar ni 5 minutos. A lo mejor tengo que trabajar 1 a 1 o 2 a 2 tomando una cerveza con ellos. Es decir, la forma de interacción, el lugar, el dónde y con qué medios va a ser muy distinto que si estoy trabajando con niños, que sí los puedo meter aquí y que puedo estar trabajando en un ambiente escolar muy diferente. En el caso anterior, si yo quiero intervenir en un centro comercial, la estrategia pues va a ser una estrategia muy complicada. ¿Por qué? Porque estoy intentando cambiar a un medio con mucho poder económico y con mucho peso. Ahora, si yo consigo lograr que ese centro comercial cambie, el logro que he conseguido es enorme. Por lo tanto, los destinatarios, cuanto más complicados son, cuanto más ambiciosos va a ser nuestro objetivo en cuanto a los destinatarios, si conseguimos algún logro, vamos a conseguir grandes cambios. Por eso hablaremos luego de niños. Trabajar con niños es muy sencillo. ¿Quién ha trabajado con niños ha encontrado alguna dificultad? Alguna hay, pero no es muy complicado. Ahora, tú toreas con centros comerciales, o toreas con agricultores, o con cazadores, o con sectores en los cuales son conflictivos con determinados problemas, o con políticos, por ya irnos a otro nivel todavía más complicado. Pero claro, el actuar en esos grupos va a poder ser clave para poder conseguir cambios importantes. Luego veremos más sobre este tema. Entonces, tenemos objetivos claros que se concretan en mensajes. En función de los destinatarios, el programa va a tener unas técnicas específicas, unos medios de comunicación y un lugar sobre los cuales vamos a intervenir. Este, de alguna forma, es el proceso de diseño de un programa de educación ambiental. ¿Qué nos queda? De alguna forma, McLuhan, cuando hizo este esquema, no metió la parte de abajo, pero luego se dio cuenta que era muy importante el intentar medir y evaluar cuáles eran los cambios que se estaban produciendo en los programas que se realizaban. Porque imaginaros que nosotros desde un municipio nos estamos gastando millones de dólares en hacer un programa de educación ambiental que no está sirviendo para nada. Bueno, nosotros tenemos que tener una evaluación, porque si no sirve para nada es que nos estamos equivocando de estrategia. Y entonces, si esa estrategia no es eficaz, tenemos que ir a otra que sea mucho más eficaz. Por eso, en comunicación, cada vez más se habla de evaluación. Los periódicos evalúan en función de la publicidad que tienen. En la televisión, en función de los oyentes, de los televidentes que tienen. Tienen algún sistema de evaluación para ver si están teniendo éxito. Quizá en el tema, en el tema del ámbito de la comunicación y de la educación, ¿cuál es la estrategia que mueve más dinero y que se evalúa de forma continua? ¿Se os ocurre? A nivel social hay muchos temas a nivel de educación y de comunicación, pero hay un ámbito en el cual se invierte muchísima plata de forma cotidiana y se está evaluando continuamente. Como se evalúa, se invierte mucho más dinero. La publicidad. La publicidad es el mejor caso. En España, en el año 2000, la publicidad movía más dinero que la educación. Es decir, si nosotros sumábamos todo el dinero que la administración dedicaba a la educación, en publicidad se movía el mismo o algo más de dinero que el que se movía en educación. ¿Por qué?
Porque una empresa, si invierte 1 millón de euros en una campaña publicitaria, si luego al vender el producto gana 10, le ha merecido la pena. Está evaluando que le ha merecido la pena su campaña de comunicación. Si no obtiene ese beneficio, a la empresa publicitaria le cuesta la cabeza. Pero es una forma de evaluar de que un proceso de comunicación está teniendo éxito. Nosotros mañana nos hablaremos de evaluación, pero nosotros tenemos que hacer lo mismo que hacen las campañas publicitarias. Nosotros tenemos que saber si nuestras intervenciones están teniendo éxito o no están teniendo éxito, porque es que sí, quizá lo que yo decía, la medicación que estamos aplicando no está teniendo efecto porque nos estamos equivocando en los principios activos que estamos utilizando. Por lo tanto, tenemos que evaluar. Tenemos que intentar valorar las cosas que estamos haciendo, que va a ser una de las partes importantes en el diseño de los programas. Y aquí ya vamos al meollo del asunto. ¿Cómo diseñamos los programas? ¿Cuál sería el primer paso? Para que no lo veáis. Vamos a plantearnos, vosotros, a cada uno de vosotros os contrata a vuestro municipio como educadores ambientales para diseñar programas de educación ambiental. Es decir, mañana mismo os van a contratar. Entonces, ¿qué diríais a vuestros superiores? ¿Cómo empezaríais diseñando el programa de educación ambiental, pues, de Cali? ¿Cuál sería el primer paso que daríais para diseñar el programa de educación ambiental de Cali? Levantar la mano y abrir solamente una. Revisar cuáles son las oportunidades y las amenazas que hay dentro de la región, y con base en ese diagnóstico se formularían los posibles objetivos. ¿Qué vamos a hacer para lograr la parte de educación? El diagnóstico de la situación actual de la región en cuanto a la parte ambiental, y también se puede llegar a revisar, evaluar lo que tiene que ver con la articulación con los sectores económicos, sociales, productivos, que pueden incidir de manera directa e indirecta en el proceso. Creo que vas bastante bien encaminado. ¿Alguien más quería completar lo que él ha dicho? ¿Cuáles son las necesidades? El primer paso, como muy bien ha dicho vuestro compañero, es hacer el diagnóstico socioambiental. ¿Por qué? Parece obvio, pero es que en muchas ocasiones los programas de educación ambiental que aplicamos son porque están de moda. En un sitio se empieza a hacer un programa de educación ambiental sobre el agua y todos los colegios y todos los municipios empiezan a copiar el mismo programa, o empiezan a copiar el programa de residuos. Si nosotros queremos ser eficaces, lo primero que tenemos que hacer el diagnóstico es de qué problemas tiene el ámbito territorial con el cual nosotros vamos a trabajar. Socioambiental, por hacer hincapié de que hablamos de problemas ambientales y también sociales. Es decir, que educación ambiental trabajamos. Quizá en países occidentales las problemáticas ambientales tienen más peso, en países desarrollados los temas sociales también tienen que contemplarlos en ese diagnóstico. ¿Cómo hacemos ese diagnóstico? Lógicamente, si queremos hacer un programa de educación ambiental, no podemos tirar un año haciendo un diagnóstico. Pues nuestro objetivo es la educación ambiental, no es hacer un diagnóstico de problemática ambiental. Entonces, ¿cómo hacerlo? Si hay un estudio hecho, genial, pues ya lo tenemos hecho, pero normalmente nunca tenemos esa suerte. La mejor forma es intentar hacer una serie de entrevistas a personas claves, que tienen mucha información. Es decir, si queremos hacer un diagnóstico en una semana o en 3 días, lo que tenemos que identificar es a qué 4, 5 o 8 personas tenemos que preguntar o hablar para que nos digan cuáles son las problemáticas socioambiental que tiene un territorio.
es la mejor forma porque son los que durante muchísimos años han estado trabajando y tienen la información de ese lugar. No he dicho que el territorio, nosotros podemos trabajar en el ámbito de un municipio, podemos trabajar en el ámbito de un espacio natural protegido. Yo he estado 7 años de vicerrector de mi universidad y en mi ámbito era la universidad. Yo aplicaba toda esta política dentro de la universidad. Puede ser el centro educativo, es decir, el ámbito, un barrio, el edificio de viviendas en el cual yo vivo, es decir, el ámbito territorial me es igual. La metodología va a ser la misma en función del territorio, el lugar que yo vaya a trabajar, pero el tamaño o la circunstancia del lugar lo tenemos que tener claro, eso sí. En ese lugar, si entrevistamos a las personas, muy rápidamente vamos a tener una información. Podemos complementarla con nuestra experiencia. Es decir, que si nosotros hacemos un paseo, si vamos a hacer un repaso, nosotros podemos hacer un diagnóstico personal, que puede coincidir con lo que nos dicen las personas que estamos entrevistando o no, pero de alguna forma nos permite completar. También a veces, si hay un periódico local o comarcal, el hacer una revisión del último año de cuáles han sido los temas que han aparecido en ese periódico local, nos permite detectar cuáles han sido los conflictos sociales o socioambientales que ha habido en el municipio. Una vez que tenemos hecho este diagnóstico, tenemos identificados los problemas. Tenemos la lista de los problemas sobre los cuales que tenemos o debemos trabajar. Yo siempre digo que los educadores ambientales no somos Superman ni los 4 magníficos, no sé si cómo se llamaban aquí la película esa. No tenemos capacidad de resolver todo a la vez. Cuanto más intentamos abarcar, menos vamos a hacer. La única posibilidad que tenemos de resolver cosas es cogerlas compartimentalizadas y una a una. ¿Que tenemos muchos problemas? Vamos a empezar trabajando por uno. ¿Por cuál? Por el que consideremos más importante, más grave, más prioritario, o simplemente por uno, empezamos por uno. E intentamos dedicar los esfuerzos a ese problema. Porque si nos centramos en un problema, vamos a poder cumplir bien todas las fases del proceso. Si no, va a ser muy complicado y nos vamos a perder. Y una vez que tenemos seleccionado un problema con el cual vamos a trabajar, el siguiente paso es hacer una ficha del problema. ¿Por qué os digo hacer una ficha del problema? ¿Qué es hacer una ficha del problema? No es escribir una enciclopedia. Es justo, cuando digo una ficha, son 4 o 5 páginas, algo sintético, en el cual identificamos cuáles son las causas del problema, cuáles son los efectos que está teniendo en la población o en la zona que nosotros estamos trabajando ese problema y cuáles son todas sus posibles soluciones. ¿Por qué? Porque muchos educadores ambientales se nos han criticado de que abordamos los temas con superficialidad, que no tenemos conocimientos profundos de los problemas que queremos abordar. Y muchas veces es verdad. Muchos educadores ambientales proceden del mundo educativo y no tienen formación ambiental o formación social. Y los problemas no los entienden. Si no los entendemos, ¿cómo podemos educar sobre ellos? Por eso, si vamos a trabajar sobre el problema, vamos a hacernos, en España se llama la chuleta. Es decir, que la chuleta es que lo que los estudiantes llevan para copiar en los exámenes. ¿Allí cómo se llaman? Pues vamos a hacernos sobre el problema para poder tener la información básica sobre la cual vamos a trabajar. Entonces, tenemos que intentar identificar claramente cuáles son las bases y de alguna forma las causas del problema con el cual vamos a trabajar. Todas las posibles causas. ¿Cuáles son los efectos que producen y cuáles son las posibles soluciones? ¿Por qué? Porque una solución puede ser buena para un destinatario y no puede ser tan buena para otro destinatario. Por eso, tener muchas soluciones nos va a permitir luego jugar con ellas para poder acoplarlas en función a qué grupo vamos a trabajar. Bueno, ya tenemos hecho también la ficha del problema. Y ahora viene la definición. ¿Con qué destinatarios vamos a trabajar? Yo pongo lo de colectivos porque en España se usa lo de colectivos, pero cuando vengo a Latinoamérica y pongo colectivos, todo el mundo empieza a pensar en los autobuses. Y entonces pues se despistan. Cuando hablo de colectivos digo grupos sociales.
Antes hemos empezado un pequeño debate y habéis empezado a levantar la mano y han salido. Es decir, si yo tengo que seleccionar como educadora, es decir, soy el responsable de educación ambiental de Cali, voy a trabajar con un problema, me es igual el problema, vamos a tratar un problema en general. ¿Qué actores serían los prioritarios con los cuales yo tengo que trabajar para hacer educación ambiental? Vamos a intentar a ver si identificamos aquí los distintos. No lo tengo que usar. Bueno, a ver, destinatarios hay muchos, pero yo estoy planteando, vosotros tenéis plata limitada, con lo cual tenéis que priorizar. ¿Cuáles serían los prioritarios, según a vuestra opinión? A ver. Actores prioritarios con los cuales hacer educación ambiental. Yo soy el nuevo director de educación ambiental de Cali, tengo que empezar a trabajar, tengo un problema y tengo que escoger cuáles son los destinatarios prioritarios con los cuales voy a hacer educación ambiental. Vamos a intentar definir. ¿Quién ha visto? Gestores y políticos. Esos serían unos actores prioritarios. ¿Cuál más? Bueno, levantar la mano y así vamos, es decir, ahí al fondo. La escuela, pero en la escuela, ¿quién de la escuela? Estudiantes de primaria. ¿Qué más? Y bachillerato. Pongo estudiantes de primaria y bachillerato. Docentes. Ponemos docentes. Líderes comunitarios. ¿Qué más? Autoridades ambientales lo meteríamos en el primer grupo, gestores y políticos. Empresas en el territorio. ONGs, ¿qué más? No, pero estamos intentando definir más que no generar, sino concretar un poquito los actores. Ya está. Es que no se lee nada lo que yo escribo ahí porque no se ve, pero ya lo he apuntado. Es lo cuarto. Me parece, vamos a ponerlos aquí porque luego tendrán que ver con cosas que veremos. ¿Qué más? Os quedan unos cuantos importantes. Población vulnerable. ¿A qué llamas población vulnerable? Para temas sociales va a ser importante. ¿Qué más? Si es que los negros no quiero usarlos. ¿Alguien más? Como destinatarios prioritarios. Venga, a ver si salen un par de ellos más. Vamos por partes. La iglesia. Bueno, vamos a ponerla. Es que el negro no sé si se va a borrar luego. Sí. La iglesia, ¿quién más? Los artistas. Bien, bueno, bien. Está bien eso.
Dicen los recicladores. Decíais por ahí también. Centros científicos. Ah, ese faltaba. Es importante. Los periodistas. Y medios de comunicación. ¿Alguno más? Policía. ¿Algún sector más? No tanto un sector como tal, solo que estaba como ubicada en el ejercicio. Y yo digo, bueno, estamos hipotéticamente hablando de que yo soy el director de... ¿En dónde lo ubicaba usted como director de qué? ¿De gestión ambiental en Cali? No, de educación ambiental. Ajá. En este momento, así como lo estamos tomando tan genérico, pues todo el mundo podría ser bienvenido. Pero quien nos va a definir realmente a quiénes llamar es cuando nosotros hayamos hecho los pasos anteriores, que es definir un problema realmente, identificar y ver cuáles van a ser las causas, porque solo los que estén implicados en las causas serían los llamados luego a intervenir para poder como cambiar esa realidad que es la que nosotros vamos a trabajar. Entonces, así como que es como tan genérico que uno dice, pues podría ser todo el mundo, porque es que no sabemos cuál es el problema. Cuando sepamos cuál es el problema, ahí podemos definir exactamente a quién llamar o a quién preocupar. Totalmente de acuerdo con lo que acabo de decir. Esa es una de las primeras dimensiones. Si nosotros tenemos definidos el problema y la ficha, los primeros actores son los que causan el problema. Es decir, si tenemos identificado cuál es el origen del problema, tenemos identificado quién está causando el problema. Y ese grupo, esos grupos, son los prioritarios. Porque si conseguimos convencerles para que cambien, conseguimos logros para que el problema se solucione. Ese es uno de los ámbitos prioritarios. Por eso, pero hay otra dimensión. Es decir, esa es una de las prioridades que yo voy a marcar. Si estoy trabajando el tema del ruido, no es el mismo el ruido que genera el tráfico que el ruido que generan las discotecas o que genera un particular en su casa. Por tanto, cuando yo voy a hacer un programa de educación ambiental, el destinatario es diferente. Yo tengo que identificar claramente si voy a trabajar con el tráfico para disminuir el ruido, si voy a trabajar con los locales musicales o con las viviendas particulares. Porque la problemática tiene distintos actores y cada uno de ellos tiene una relación con ese problema y no puedo hacer la misma programa educativo para cada uno de ellos, porque el del tráfico no tiene nada que ver con el de la discoteca o con el de la vivienda particular. Las problemáticas son distintas. Por eso la intervención que vamos a hacer en educación ambiental va a ser diferente. Esa es una dimensión. ¿Cuál es otra dimensión importante? Los destinatarios altavoces. Claro, si yo quiero conseguir llegar a mucha gente y me dirijo a actores que hacen funciones de altavoz, multiplico los mensajes de forma mucho más rápida. ¿Quién son esos? Los medios de comunicación, los periodistas, los educadores. En lugar de trabajar yo directamente con los niños y trabajo con los educadores, ellos multiplican a muchísima más gente. ¿Qué más habéis dicho por ahí? Los artistas, si nosotros trabajamos con ellos y ellos diseñan una obra de teatro que la van llevando por todo el municipio, están trasladando esos valores y esos mensajes de una forma general. Así que el grupo de los multiplicadores o de los altavoces tengo que tener muy buena relación y los tengo que integrar en mi programa.
La tercera dimensión, que también la habéis indicado, son los gestores y los que toman decisiones, porque están relacionados con mi problema. Si yo me coordino con ellos, voy a conseguir muchísima más eficacia. Si yo hago la guerra separada, voy a ser muy ineficaz. Por eso, las tres dimensiones son fundamentales a la hora de seleccionar los destinatarios con los cuales voy a trabajar. Con un problema concreto, yo creo que la puntualización que ha hecho vuestra compañera es muy importante. Estamos hablando de un problema concreto, tenemos que identificar los grupos que generan ese problema, que van a ser grupos meta o grupos objetos para diseñar la intervención educativa. Los multiplicadores de mensajes que van a ser aliados, es decir, yo tengo que buscar aliados. Yo soy un educador ambiental que trabajo con unos recursos delimitados, pero tengo muchos posibles aliados. Los periodistas lo pueden ser, las ONGs lo pueden ser. En lugar de enfrentarme a ellas, voy a intentar cómo me puedo apoyar en ellas, cómo podemos compartir objetivos. Entonces, todas las instituciones que compartan objetivos con nuestra intervención, las tengo que intentar buscar alianzas para hacer una intervención conjunta. Porque voy a multiplicar mucho mis resultados. Y los terceros, los gestores o los políticos sobre los cuales yo debo implicarles en mi objetivo. Esas tres dimensiones van a ser fundamentales. Los demás, también. Pero si yo tengo que escoger, porque tengo recursos limitados, estas tres van a ser las prioritarias a la hora de intervenir. ¿Y cómo voy a intervenir? Perdona. Esto va, en función del problema que nosotros vamos a abordar, va a ser uno de los grupos sobre el cual tenemos que trabajar. Si vamos a trabajar la contaminación atmosférica, las empresas que tienen fábricas que generan contaminación van a ser unos actores prioritarios. Nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos con el ayuntamiento en el tema de basuras, nosotros identificamos sectores. Uno de los sectores de los que la gente del municipio se quejaba más eran las cacas de los perros en las aceras. Bueno, separamos los dueños de los perros como un grupo con el cual nosotros íbamos a trabajar. Con ese grupo, pues, claro, el ayuntamiento se gastaba en campañas publicitarias millones de euros para sensibilizar a los madrileños de que recogieran las cacas de los perros. Pero eso se dirigía a todo tipo de madrileños, tuvieran perro o no tuvieran perro. Nosotros le diseñamos una campaña que iba directamente a los propietarios de perros. ¿Cómo lo hicimos allí en nuestro caso? Aquí no sé si sería eso posible, pero ¿cómo hacer una campaña educativa directa al propietario de los perros? No. Claro, es que el problema es que aquí creo que no están censados, por eso no lo vais a adivinar. En España todos los perros tienen un chip y todos los perros ese chip se lo tienen que poner en una clínica veterinaria. Entonces todos los dueños de los perros tienen que pasar por la clínica veterinaria. Entonces, en lugar de gastarnos 2 millones de euros en hacer una campaña publicitaria que era costosísima, le diseñamos todo un programa educativo que estaba en torno a las clínicas veterinarias, que cuando llevaban al perro para que le pusieran el chip o para que le curaran de alguna enfermedad, les daban toda la información que se había generado en torno a ese tema. ¿Por qué te cuento eso? Porque otro de los temas más importantes que vimos era toda la basura que generaban los grandes centros comerciales, que en muchas ocasiones, bueno, los grandes y los pequeños, no se gestionaba bien. Entonces se acumulaba mucho en la calle porque no se gestionaba bien esa basura. Se hizo un programa